¿Qué tal, chicos de Colegio Líder del nivel pre? Esta semana en nuestro curso de literatura tenemos el tema de generación del 50. La semana pasada acabamos con lo que es indigenismo, ¿no? Muy bien, a partir de la generación del 50 va a haber un cambio muy drástico en la literatura. Mientras que el indigenismo, siendo un istmo de la vanguardia, tocaba el tema sobre el indígena y sus conflictos internos, desde el año 50, ¿no? Más o menos entre el 45 y el 50, va a haber un cambio radical en nuestro país. Tenemos como contexto el gobierno del general Manuel Odría, ¿no? El ochenio de Odría. Lo que va a suceder durante este gobierno es el gran fenómeno migratorio de las provincias, especialmente de la sierra peruana, hacia Lima. Esta masiva migración del campo a la ciudad provocó la aparición de las denominadas barriadas y pueblos jóvenes. La gente venía a Lima creyendo que aquí podían encontrar algo mejor para sus familias, debido a que el gobierno prácticamente se olvidó de las zonas rurales y la gente se moría de hambre. Entonces empezaron a pensar que en Lima podían encontrar una salida. Pero no lo creyó 1, 5 ni 10 personas, lo creyeron muchísimas personas. Y llegaron muchas personas a Lima, lo cual hizo una sobrepoblación. O sea, ya no había trabajo porque se llenaron debido a que llegaban muchísimas personas. Empezó a darse el comercio ambulatorio para que la gente pudiera vivir, empezó a vender lo que sea en las calles. Y como no habían lugares para que ellos pudieran vivir, empezaron las invasiones en los arenales, en los cerros. Entonces van a crearse las famosas barriadas, en las cuales se encontraba gente de bajos niveles económicos. Muy bien, ese es el contexto que va a abarcar la literatura de la generación del 50. Entonces, como vemos, del indigenismo, de tener el tema central al indígena, sus vivencias con la naturaleza y el enfrentamiento con el hacendado, ahora tenemos como tema central lo que sucede en la zona urbana, en la ciudad. Características. 1. Los personajes reflejan la realidad mayoritaria de aquel momento, el migrante provinciano. El migrante provinciano y todo lo que le sucede en este lugar, en la ciudad, va a ser el personaje principal de las historias. Desarrolla temas sociales producidos por las migraciones, como las barriadas, siendo el primero en mencionarlo el escritor Enrique Congreve. Enrique Congreve, con su obra Lima, Hora Cero, va a ser el primero en señalar estos cambios abruptos que se dieron durante estos periodos de tiempo y lo coloca dentro de la literatura. Se va a presentar a Lima como una ciudad que se traga a los provincianos para alimentarse. Esto tomado de la visión del gran cuentista Julio Ramón Ribeiro. Enrique Congreve presentaba a Lima, a la ciudad, como un monstruo de 1000 cabezas, ¿no? De muchas cabezas. Muy bien, entre otras características también de la literatura de este tiempo, principalmente en la narrativa, vamos a tener que los personajes son seres marginados, ¿no? No es alguien que pertenezca a una clase alta o que haya terminado de manera buena o que tenga un final feliz. No, son desgracias los que se van a narrar aquí. Ahora, lo que va a destacar muchísimo la generación del 50 es la narrativa, pero también la poesía. Hay grandes exponentes en los poemas y en los cuentos y las novelas. Por ejemplo, el iniciador de la generación del 50 viene a ser Eleodoro Vargas Vicuña, ¿ya? Eleodoro Vargas Vicuña inicia, pero la notable, el tomar al personaje principal, al migrante, va a ser con Enrique Congreve, que es otro de los grandes exponentes del cuento peruano. También tenemos, por ejemplo, a Carlos Eduardo Zavaleta, el cual lo que busca es tener influencia de las vertientes extranjeras como el monólogo interior, el uso del flashback. Él también va a ser un gran representante. Osvaldo Reynoso, con el tema del erotismo dentro de la literatura. Y en la poesía está, por ejemplo, Alejandro Romualdo, una protesta política dentro de sus poemas. Está Eyelson, que tiene un tipo de poesía pura,
igual que Sologuren. También tenemos a Washington Delgado, a Juan Gonzalo Rosé, dentro de la política, lo social dentro de sus poemas, ¿no? En el género dramático, en lo que es teatro, tenemos a Sebastián Salazar Bondy, que es un gran exponente también del teatro en nuestro país. No hay que confundir con su hermano, que es Augusto Salazar Bondy, el cual lo que va a destacar en la filosofía. Muy bien. ¿Recuerdan cuando hicimos la clase del movimiento colonial en la época del posmodernismo? Ahí hablamos sobre Abraham Valdelomar. Abraham Valdelomar es considerado el padre del cuento peruano, pero el máximo exponente del cuento peruano en nuestro país es Julio Ramón Ribeiro. Gran capacidad de análisis psicológico. Los cuentos son cortos, los cuentos ya te presentan un personaje hecho y derecho, no un personaje que se va a construir, no, un personaje ya hecho, y aún así nos presenta una psicología muy compleja dentro de sus personajes. Notable muestra de la condición humana. Sus personajes son pesimistas, sus personajes tratan de luchar pero no pueden progresar, sus personajes tienen que arrastrarse en lo más bajo de la sociedad, tienen que vivir los maltratos y los abusos. Ha creado el arquetipo de la clase media limeña frustrado y solo. Los temas principales son temas urbanos, como le sucedió a toda la generación del 50. Ahora, y uno dirá, bueno, ¿será que Julio Ramón Ribeiro lo vivió así? Bueno, no. Julio Ramón Ribeiro perteneció a una clase media alta. Estudió en la Pontificia Universidad Católica del Perú, que es una universidad privada. Viajó a París, pero él también quiso vivir en París de manera sin ayuda, para poder experimentar, así como sus personajes, tratar de sobrevivir a un lugar nuevo, porque él tiene como personaje al migrante, ¿no? Aunque sea en el propio país, es un lugar nuevo. Igual él trató de vivir lo mismo. Julio Ramón Ribeiro solo va a escribir 3 novelas, porque lo que más destaca es en el cuento. Ya solo va a tener 3 novelas. La primera es Crónicas de San Gabriel, la cual no tiene como tema la ciudad, o sea, el ambiente no es la ciudad, pero si nos damos cuenta, a pesar de que esté en una provincia, es como una temática urbana. Luego están Los Geniecillos Dominicales y Cambio de Guardia. Son las únicas novelas de Julio Ramón Ribeiro. Luego también está Prosas Apátridas, que se podía considerar como que dentro de ensayos, y lo que más destaca es La Palabra del Mudo. La Palabra del Mudo es una colección de los cuentos de Julio Ramón Ribeiro. Según la editorial, puede tener diferentes volúmenes, ¿no? Por ejemplo, Seix Barral lo coloca solamente en 2 tomos, en otras existen 4 tomos de toda la colección de los cuentos de Ribeiro. ¿Por qué La Palabra del Mudo? Porque Julio Ramón Ribeiro era bastante tímido. Con sus amigos sí se soltaba, con los escritores dialogaba, intercambiaba todo, pero era bastante tímido cuando tenía que hablar de manera general, ¿no? Julio Ramón Ribeiro lamentablemente murió a causa de su adicción al cigarro, le dio cáncer de pulmón, pero igual sigue fumando. Y bueno, un año antes que muera ganó el premio Juan Rulfo. Uno de sus cuentos más conocidos es Los Gallinazos sin plumas. El tema es una metáfora, ¿no? El título es una metáfora. El tema es la explotación y la marginalidad. Vamos a encontrar como personajes a Don Santos, que es el abuelo, Enrique y Efraín, que son sus nietos, Pascual, que es el cerdo, y Pedro, que es el perro. Don Santos, debido a su avanzada edad, y debido a que no tiene una pierna, tiene una pierna de palo, no puede hacer trabajos por sí mismos y utiliza prácticamente a sus nietos para que alimenten a su cerdo Pascual. Él tenía una obsesión con su cerdo. O sea, él no solamente quería hacerlo crecer, sino que quería ponerlo gigante para venderlo al camal y ganar mucho dinero con él. Obviamente a ese cerdo no le dan comida como cualquier animal, sino que van a traerle comida de los basurales porque no tenían dinero para poder comprarlo. Así que Don Santos hace que sus nietos se levanten muy temprano para ir a los basureros a buscar comida para Pascual.
Aquí también vamos a ver el enfrentamiento entre la marginalidad y la oficialización, porque la gente margina a personas como Efraín y Enrique, que tienen que ir a buscar algo de alimento, encuentran ciertas cositas en la basura y se las llevan. Hablan mal de él, los miran mal, son como que lo que ellos hacen está prohibido. Pero cuando el camión de la basura pasa, eso sí es bien recibido, porque eso es algo oficial. Bueno, Enrique y Efraín hacen eso hasta que un día, lamentablemente, Efraín pisa un vidrio. Al inicio como que no le presta atención, pero al día siguiente el niño estaba sudando en fiebre. Su hermano le dice al abuelo que, que su hermanito no puede. Le dice, no me interesa, necesito la ración para Pascual. Así que Enrique trata de traer también el cubo que le pertenece a su hermano, pero no trae lo suficiente. Y Pascual estuvo gruñendo y gruñendo todo el día. El abuelo estaba molesto. Al día siguiente, el abuelo levanta a sus nietos para que vayan, pero Enrique le dice que su hermano sigue mal. Y él también se puso mal, tuvo fiebre. Le dice que no pueden ir. El abuelo no dice nada, pero ese día Pascual estuvo peor que nunca. Parecía como que una bestia que no se callaba en ningún momento. Daba hasta miedo, porque ya lo habían alimentado, que era un monstruo, era prácticamente un monstruo ese cerdo. Pero el abuelo creía que faltaba más todavía. Al día siguiente ya el abuelo molesto con lo que había pasado, decidió ir él a buscar alimento para Pascual, pero debido a su pata de palo se resbalaba constantemente y no pudo encontrar lo suficiente. Al día siguiente zarandeó a sus dos nietos y le dijo que vayan de una vez a trabajar o los iba a botar a la calle. Enrique, viendo que su hermano Efraín todavía seguía mal, decidió sacrificarse e ir él a buscar algo de alimento para Pascual. Así que fue, y mientras que buscaba alimento encontró un perrito todo sarnoso y todo flaquito, todo huesito, pero decidió llevárselo a su hermano Efraín para que lo acompañe. El abuelo al verlo estaba molesto, dice, yo no voy a criar ningún perro aquí, así que lo botas inmediatamente. Acá en esta casa no hay suficiente comida, apenas si Pascual puede comer. Y Enrique esta vez se puso fuerte frente a su abuelo y le dijo, si ese perrito se va, yo me voy con mi hermano también. Entonces el abuelo, viendo que no podía traer el alimento para Pascual, necesitaba de sus nietos, dijo, pero ni esperes, que yo le voy a dar algo de comer, no importa, yo le voy a dar de mi plato. Y así Enrique le dejó al día siguiente que tenía que salir nuevamente a traer alimento para Pascual a su hermano, a Efraín le dejó el perrito para que lo acompañe. Cuando Enrique vuelve, encuentra a Efraín llorando y le pregunta qué pasa, y le dice, el abuelo con Pedro. Le dice, pero ¿qué pasa con el abuelo y Pedro? Pedro mordió al abuelo y el abuelo lo empujó y lo botó al corral de Pascual. Enrique corrió a ver a su abuelo y le dijo, ¿dónde está Pedro? ¿Dónde está Pedro? El abuelo estaba estático, mirando al cerdo. Abuelo, dime dónde está Pedro. No se movía y de repente Enrique se da cuenta que el abuelo no dejaba de mirar a Pascual, y cuando ve, el cerdo estaba revoloteando algo en el fango, y cuando se acerca ve una patita y una colita. El cerdo se había tragado a Pedro. Enrique, llorando, empieza a empujar a su abuelo. ¿Cómo pudiste, abuelo? ¿Cómo le hiciste eso? Y el abuelo le dice, ya cállate, mocoso, y empieza a empujarse con su nieto, y de repente, ante todo lo que estaba pasando, Enrique empuja al abuelo, el cual se resbala y cae en el chiquero de Pascual. Mira al abuelo, el cual le dice, apúrate, mocoso, ayúdame a levantarme. Pero Enrique da media vuelta y corre a buscar a su hermano Efraín. Le dice, vámonos, Efraín, tenemos que irnos de aquí. ¿Pero a dónde vamos a irnos? No importa, con tal que estemos juntos, vámonos. Y así Enrique y Efraín se dirigían a una enorme mandíbula y mientras que se iban, escuchaban el rumor de una batalla que se desataba atrás. Los finales de las obras de Julio Ramón Rivera terminan de manera abierta, porque no sabemos si el abuelo corrió con la misma suerte que Pedro o si pudo salvarse del cerdo. Así termina Los Gallinazos Sin Plumas.
Muy bien. Otra gran exponente de la poesía, ¿ya? De la poesía de la generación del 50 es Blanca Valera. Nos dice, su poesía se caracterizó por ser precisa y directa. O sea, no está muy recargada su poesía, es bastante simple. Identificación con los animales. El tema de los animales como símbolos, vamos a encontrarlo dentro de sus poemas. Los temas recurrentes que usaba era el mar, el tiempo y el color. Mucha influencia del simbolismo vemos aquí. Su yo poético es un personaje hablante, introspectivo, en constante transformación y en búsqueda del progreso. Hay una voz poética dentro de sus escritos en los cuales hay cierta esperanza por continuar. Igual el tema de lo femenino no se pierde dentro de sus poemas. Entre sus obras encontramos, por ejemplo, Ese puerto existe, que es su primer libro, publicado en 1959. Hay una pequeña anécdota sobre esta obra, y es que ella le quiso poner el título de El puerto de Supe, que era el lugar donde ella fue para inspirarse para escribir ahí sus poemas. Pero antes de publicarlo se lo presentó a Octavio Paz, escritor mexicano, premio Nobel en 1991. Y Octavio Paz le dijo que como que el nombre no pegaba mucho y terminó diciéndole, ¿y ese puerto existe? Como una pregunta, y ahí quedó el título, ¿no? Luz de Día, que es su poemario publicado en 1963, Valses y otras falsas confesiones, Ejercicios materiales, que también es otro poemario bastante conocido, El libro de barro también, Concierto animal y Concierto villano. Concierto villano es como una recopilación de varios de sus poemas pasados. Aquí tenemos un pequeño poema que es Curriculum Vitae, que dice, digamos que ganaste la carrera y que el premio era otra carrera, que no bebiste el vino de la victoria, sino tu propia sal, que jamás escuchaste vítores, sino ladridos de perros, y que tu sombra, tu propia sombra, fue tu única y desleal competidora. Es decir, que nosotros constantemente seguimos trazándonos más metas, queremos llegar a una meta, pero hay otra más. Y al final no podemos escuchar gritos de victoria, sino que simplemente seguimos escuchando críticas hasta de nosotros mismos. Muy bien, chicos. ¿Qué es lo que ustedes...? Pasamos a las preguntas y nos dice la número 1. En la generación del 50 la narrativa es predominante, obviamente la que está en la ciudad, la urbana, y con énfasis en el problema de la violencia principalmente, ¿no? El tema de los abusos, los maltratos, la marginalidad. Son autores de la generación del 50. A ver, Luis Loaiza, sí, pero Ricardo Palma es romanticismo. Enrique Congres, sí, pero Alfredo Bray, generación del 70. Ciro Alegría, indigenismo, descartado. En la E, César Vallejo, descartado. Osvaldo Reynoso, sí, y Julio Ramón Ribeiro, obvio. En el relato Lima Hora Cero del autor Enrique Congres, nos muestra, las dificultades del migrante en la ciudad, lo que tiene que vivir constantemente el migrante, siendo engañado con gente hasta de su propio nivel social. Una de las características de la obra de Ribeiro, es la realidad del relato. Él se pega mucho a la realidad. Toca la fantasía, toca el tema de fantasía, pero de manera mínima. ¿Cuál de los siguientes es poeta de la generación del 50? Y Blanca Valera, ¿no? De la que hemos hablado. Son cuentos de Ribeiro, excepto La botella de chicha sí, La insignia también, Los gallinos sin primas también, El profesor suplente también, Los cachorros. Los cachorros es un cuento de Mario Vargas Llosa. Indique una característica de la narrativa urbana de la generación del 50. Vamos de atrás para adelante. Se desarrolla principalmente en ámbitos rurales, ya está y murió, no es en ámbitos rurales. Preocupación por la estructura de la novela, no le interesa la estructura en realidad. ¿Exige una participación activa por parte del lector? No tanto, sino que hay narrador omnisciente. Se rechaza la moral basada en el maniqueísmo, no hay división entre buenos y malos, lo negativo sucede en que ningún ser perverso lo impulse. Esta es. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan que el indigenismo era indígena bueno, hombre blanco malo? Ya, en la parte de aquí, de la generación del 50, ellos no ven a alguien que sea malo, sino que de manera general el comportamiento humano se ciñe a las necesidades que tiene. 15. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo.
querrán matarlo y no podrán matarlo. Los versos anteriores pertenecen, los versos que pertenecen al poema Canto Coral a Tupac Amaru, que es de Alejandro Romualdo. Este Puerto Existe y Canto Villano son obras de la gran Blanca Varela. No es narrador del 50. Leodoro Barros Vicuña sí, Enrique Congrey sí, Luis Loaiza también. Sebastián Salazar Bondi también es, aparte de dramaturgo, también es escritor, es narrador. El que no es Juan Gonzalo Rosé, que es poeta de la generación del 50. Oye chicos, ¿qué ustedes tienen que hacer? Transcribir en cuaderno la parte teórica. Toda la parte de la generación del 50, la narrativa, y lo de Blanca Valera hasta el poema también se copia. Ya, eso lo van a colocar en el cuaderno. En el libro lo que yo ya he resuelto, y de tarea tienen en el libro las preguntas de los números pares, y en el cuaderno van a elaborar un mapa semántico sobre Enrique Congrey, biografía, características de su literatura, y van a escribir un resumen sobre el cuento El niño de Junto al Cielo, que es el cuento más representativo de su libro Lima Hora Cero. Muy bien chicos, ese ha sido el tema de la generación del 50.